El aire estaba pesado y lleno de tristeza palpable cuando la pequeña ciudad de Maplewood se reunió para presentar sus últimos respetos a Thomas Parker. En la mañana nublada, el cielo parecía reflejar el luto que envolvía a la comunidad. El cementerio, un espacio familiar y a menudo pacífico, ahora estaba lleno de rostros familiares, todos marcados por la pérdida de un hombre que, durante toda su vida, había sido un pilar de integridad y respeto. Emily Parker, la hermana de Thomas, estaba parada al borde de la multitud, con el corazón pesado como un ancla. Ella luchó por contener las lágrimas, recordando momentos de alegría compartidos con su hermano, que se había ido tan repentinamente. Mirando a su alrededor, pudo ver rostros que expresaban el mismo dolor, pero también curiosidad. ¿Qué pudo haber causado la repentina muerte de Thomas? Siempre había sido sano y activo. La idea de que pudiera haber sucedido algo más la inquietaba. ¿Por qué, Tomás? ¿Qué pasó realmente? Susurró para sí misma, al sentir el peso de la responsabilidad de comprender la verdad. El funeral fue un acontecimiento que unió al pueblo, pero también fue un escenario de susurros y miradas furtivas. La gente se abrazaba, pero sus ojos, en lugar de estar llenos de compasión, parecían estar mirando, como si estuvieran esperando que sucediera algo más. Mientras el reverendo hablaba de la vida de Thomas, Emily se dejó llevar por los recuerdos. Recordó cómo él siempre la cuidó, siempre protegiéndola de cualquier daño. Pero ahora, a medida que el ataúd se acercaba, una sensación de impotencia la envolvió. Quería gritar, quería que el mundo se detuviera, que alguien revelara la verdad que parecía estar escondida bajo la tranquila superficie de la ciudad. Al otro lado del cementerio, Daniel, el sepulturero, se disponía a cerrar el ataúd. Era un hombre de pocas palabras, conocido por su discreción y respeto por las familias a las que servía. Sin embargo, ese día, su mirada era diferente. Una expresión de preocupación enmarcó su rostro, como si llevara una carga que no podía compartir. A través de su dolor, susurró para sí mismo, sus palabras apenas audibles. Secretos, secretos que deben ser revelados. El murmullo no pasó desapercibido. Algunas personas cercanas intercambiaron miradas de perplejidad. ¿Qué sabía Daniel que nadie más sabía? Los murmullos aumentaron cuando el ataúd fue colocado en la tumba. Emily sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Su corazón latía aceleradamente y una oleada de desesperación la invadió. La idea de que había algo escondido detrás de la muerte de su hermano la consumía. ¿Qué podría ser tan terrible como para que un sepulturero se sintiera obligado a susurrar secretos? Cuando finalmente llegó el momento de decir adiós, el amigo íntimo de Thomas, Mark, se levantó para dar un discurso. Comenzó a hablar de los recuerdos que tenía de Thomas, de que era un buen hombre, alguien que siempre hacía lo correcto. Pero cuando sus palabras resonaron, la mente de Emily estaba muy lejos. Observó a Daniel, que parecía cada vez más agitado y tamborileaba nerviosamente con los dedos en el borde del ataúd. Se merecía algo mejor que esto, dijo Mark, con la voz empezando a quebrarse, y debemos honrar su memoria. Fue en ese momento que la escena dio un giro inesperado. Daniel, en un impulso que nadie podría haber previsto, se levantó repentinamente, interrumpiendo el discurso. «Abre el ataúd. Descubrirás la verdad». Su voz resonó como un trueno en medio del silencio sepulcral. La conmoción recorrió a la multitud y todos volvieron la cabeza hacia él, perplejos. ¿Qué quiso decir? La tensión en el aire era palpable. Emily se quedó helada. Daniel, con su mirada intensa, parecía haber olvidado que estaba en un funeral. «Daniel, ¿de qué estás hablando?», preguntó Mark. Su expresión mezclaba confusión y preocupación. «Sé cosas que no deberían ser enterradas con él», exclamó Daniel, ahora con la voz elevada. «No tienes idea de lo que realmente pasó esa noche. Thomas no murió por casualidad». Las palabras del sepulturero provocaron una oleada de murmullos inquietos. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba insinuando? La multitud empezó a agitarse, cruzándose miradas ansiosas y curiosas. Nadie sabía qué pensar. El dolor de perder a Thomas estaba siendo reemplazado por una confusión desconcertante. «Y Daniel, necesitas calmarte», dijo una mujer de la multitud, con la voz temblorosa. «Respeta su memoria». «Respetar su memoria significa descubrir la verdad», respondió Daniel, su voz feroz. «Si lo amaste tanto, necesitas saber qué pasó realmente». El ambiente estaba cargado de tensión. Emily no podía apartar la mirada de Daniel. El sepulturero, un hombre que siempre había permanecido en un segundo plano, pasó ahora a ser el centro de atención. La idea de que había oscuros secretos escondidos bajo la tranquila superficie de esa ciudad comenzó a tomar forma en su mente. «Daniel, por favor, ¿qué sabes?». Emily finalmente logró preguntar,
Su voz apenas era más que un susurro. El sepulturero la miró con los ojos llenos de una intensidad que ella nunca antes había visto. Esa noche vi cosas. Cosas que no deberían haber pasado. Thomas estaba en peligro y nadie le prestó atención. La multitud empezó a murmurar una vez más. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tipo de peligro? Gritó un hombre, su voz llena de incredulidad. Yo no puedo hablar aquí. Es peligroso, respondió Daniel, su mirada ahora nerviosa, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Pero si realmente te importa, te lo contaré todo. Necesitamos salir de aquí. Antes de continuar, nos gustaría pedirte un favor. Si estás disfrutando de este vídeo y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana. De esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible. Continuó. La tensión era palpable. El funeral, que debería haber sido un momento de despedida, se había convertido en un comienzo de preguntas sin respuesta. Emily sintió un torbellino de emociones. La muerte de su hermano se estaba convirtiendo en un misterio y ella estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar lo que eso significara. Mientras la multitud se dispersaba, los susurros y las especulaciones llenaron el aire. Daniel, ahora más tranquilo, miró directamente a Emily y le hizo un gesto para que lo siguiera. Necesitamos hablar. No puedo hacer eso aquí, Daijo, en voz más baja pero en cargada de urgencia. Emily vaciló por un momento, mirando el ataúd de su hermano, que ahora parecía más un símbolo de un misterio siniestro que un lugar de descanso. Pero algo dentro de ella la obligó a seguir a Daniel. Había una verdad por descubrir y ella estaba dispuesta a afrontarla. Sin mirar atrás, siguió al sepulturero, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué más había escondido Thomas? Y, más importante aún, ¿quién estaba detrás de esto? La verdad, pensó Emily, estaba a punto de ser revelada y no se detendría hasta eliminar cada capa de secretos. El funeral de Thomas Parker se había convertido en un auténtico espectáculo de tensión e incertidumbre. Tras el grito ensordecedor de Daniel, el sepulturero, una nube de murmullos y preguntas se cernía sobre el cementerio. Habían llamado a la policía para controlar la situación y el detective Jake Thompson legó rápidamente. Su expresión seria reflejaba la gravedad del momento. Se acercó a Daniel, que todavía estaba visiblemente agitado y le temblaban ligeramente las manos. Daniel, tienes que contarme lo que viste. ¿Qué pasó la noche que murió Thomas? Preguntó Jake, su voz firme pero no sin una pizca de comprensión. Sabía que Daniel era un hombre honesto, pero también era consciente de que el miedo podía silenciar incluso las voces más valientes. Yo vi una pelea, tartamudeó Daniel, sus ojos se desviaron por un momento. Estaba cerca de la antigua fábrica, cerca del lago. Thomas estaba discutiendo con un hombre que nunca había visto antes. Parecía peligroso. ¿Peligroso cómo? Insistió Jake, inclinándose más cerca, su atención ahora completamente centrada en el sepulturero. Tenía una mirada que me hizo sentir como si algo realmente malo estuviera a punto de suceder, respondió Daniel, su voz apenas por encima de un susurro. Y entonces, escuché gritos. Estuve allí, pero no pude llegar a tiempo. Suspiró, claramente atormentado por la escena que no había podido evitar. Después, cuando fui al lago a ver si alguien necesitaba ayuda, no encontré nada. Solo las marcas de pelear en la hierba. Jake rápidamente anotó todo en una libreta. ¿Recuerdas alguna característica del hombre? ¿Alguna ropa, cualquier cosa que pueda ayudarnos a identificarlo? En realidad no, Daniel sacudió la cabeza, frustrado. Era solo una sombra. Pero, llevaba un abrigo oscuro, y cuando se dio la vuelta, vi que tenía una cicatriz en la cara. Fue muy evidente. El detective frunció el ceño mientras procesaba la información. Scar, ese podría ser un buen punto de partida. ¿Estás seguro de que no viste nada más? No, nada más. Yo solo desearía haber hecho algo. Thomas no merecía esto, dijo Daniel, con evidente dolor en su voz. Emily, que observaba desde lejos, sintió un nudo en el estómago. Se acercó, su mente bullía con la nueva información. Daniel, dijiste que escuchaste gritos. Esto significa que es posible que otra persona haya visto u oído algo. ¿Has hablado con la policía antes? Intentaba mantener la calma, pero la angustia se notaba en sus palabras. No sabía si era mi lugar. Solo soy el sepulturero. Solo cuido a los muertos, no investigo muertes, respondió Daniel mirando al suelo, como avergonzado. Estás haciendo lo correcto ahora, afirmó Jake,
colocando una mano reconfortante en el hombro de Daniel. Necesitamos toda la información que podamos obtener. Thomas era un buen hombre y su legado no puede verse empañado por el misterio o el silencio. Emily respiró hondo, tratando de reunir fuerzas. Necesito saber la verdad. Thomas era mi hermano y no descansaré hasta descubrir qué pasó realmente. Daniel, ¿recuerdas algo más? ¿Alguna conversación extraña? ¿Alguien que pareciera fuera de lugar? Daniel vaciló. Tal vez. Vi un auto estacionado cerca de la fábrica esa noche. Un auto oscuro, pero no pude ver la matrícula. Ya era tarde y yo estaba en mi propia cabeza. Pero la sensación de que alguien me estaba mirando no me dejó en paz. Jake intercambió una mirada significativa con Emily. Esto podría ser importante. Intentemos encontrar este auto. Daniel, ¿puedes recordar el momento en que sucedió esto? Eran alrededor de las 10 de la noche, más o menos, respondió Daniel, con la mirada ahora más enfocada. Estaba cerrando el cementerio y fui allí. Los gritos comenzaron poco después. Excelente. Esto nos da una línea de tiempo. Necesitaremos que hagas una declaración formal, pero ahora debemos actuar rápidamente, dijo Jake, sacando su teléfono para llamar a una unidad de apoyo. Mientras Jake se alejaba para hacer la llamada, Emily se volvió hacia Daniel, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Daniel, gracias por hablar. Sé que no es fácil, pero esto podría ayudar a hacer justicia a mi hermano. Solo espero que encuentren a quien hizo esto, respondió con los ojos llenos de preocupación. Thomas no merecía este final. Era querido por todos. La conversación fue interrumpida por un creciente alboroto entre los presentes en el funeral. La gente comentaba sobre la conmoción y la impactante escena que se había desarrollado. Emily sintió que se le encogía el corazón al pensar que la memoria de su hermano quedaría empañada por este desastre. Emily, ¿estás bien?, preguntó una amiga de la infancia, Sarah, acercándose con mirada preocupada. Vi todo. ¿Qué pasó? Yo estoy tratando de entender lo que pasó. Daniel vio algo la noche que murió. Estamos tratando de llegar a la verdad, respondió Emily, con tono firme pero voz temblorosa. Si necesitas ayuda, estoy aquí, dijo Sarah, colocando una mano sobre el hombro de Emily. Thomas siempre ha sido un buen amigo para todos nosotros. No podemos permitir que lo olviden así. Gracias, Sarah, murmuró Emily, sintiéndose un poco más fortalecida por la solidaridad de su amiga. Pero al mismo tiempo, todavía quedaba un peso enorme sobre sus hombros. Las preguntas sobre la muerte de Thomas la consumían. Necesito saber qué pasó realmente, antes de que sea demasiado tarde. Mientras el pueblo murmuraba sobre lo sucedido, Emily decidió que no podía esperar más. La determinación la guió y supo que debía actuar. Jake, llamó, mientras el detective se acercaba de nuevo. Necesitamos investigar más a fondo lo que pasó esa noche. No puedo simplemente sentarme aquí esperando respuestas. Estoy de acuerdo, pero debemos ser cautelosos. Tenemos que reunir toda la información antes de actuar, dijo Jake, pero el brillo en sus ojos demostró que él también estaba dispuesto a seguir adelante. Visitemos la antigua fábrica. Si Daniel vio una pelea allí, es posible que haya más testigos. Alguien podría haber visto o oído algo que podría llevarnos a descubrir quién estaba con Thomas, sugirió Emily, su mente ya trabajando a 1 kilómetro por minuto. Esto podría ser arriesgado, advirtió Jake. Pero si eso es lo que quieres, vámonos. Me aseguraré de que estemos a salvo. Emily asintió, decidida. No puedo dejar esto para más tarde. Necesitamos descubrir la verdad sobre mi hermano. No descansaré hasta que se haga justicia. Con esta determinación, los dos partieron hacia la antigua fábrica, donde finalmente podría revelarse la oscura verdad de Thomas Parker. Emily y Jake abandonaron el cementerio en medio de un torbellino de emociones. Los ojos de Emily estaban rojos e hinchados, no solo por llorar durante el funeral, sino por la incredulidad ante las revelaciones de Daniel. El sepulturero, con su repentino grito, había echado las bases del dolor que padecía en un abismo aún más profundo. Ahora, con el peso de la responsabilidad de descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano, estaba decidida a hacer lo que fuera necesario. Tenemos que ir al bar donde vieron a Thomas por última vez, dijo Jake, mientras caminaban hacia su auto. La voz del detective era firme, pero había preocupación visible en sus ojos. Sabía que la investigación podría resultar más complicada de lo que nadie imaginaba. En el bar. Emily vaciló. ¿Crees que alguien allí puede ayudarnos? Puede que sea nuestra única oportunidad de encontrar a alguien que haya visto o oído algo esa noche. Vamos.
Jaque condujo el auto por las tranquilas calles del pequeño pueblo. Las luces nocturnas comenzaron a encenderse una por una, reflejando la atmósfera de misterio que rodeaba la investigación. Cuando llegaron al bar local, música alta y risas resonaron en la sala, pero cuando entraron, una ola de silencio los recibió. Los clientes habituales, que en su mayoría estaban borrachos o riendo, se detuvieron un momento para mirar a los recién llegados. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas de la ciudad y trofeos de competiciones deportivas, pero el ambiente allí no era de celebración. Era un lugar que escondía secretos. Hablemos con el camarero, sugirió Jaque, señalando a un hombre canoso de mediana edad que secaba un vaso. Quizás sepa más sobre la noche que Thomas estuvo aquí. Emily asintió, su corazón latía más rápido. ¿Qué más pudieron descubrir en esa fatídica noche? Con un profundo suspiro, se acercó a la barra, mientras Jaque la seguía de cerca. Disculpe, comenzó Jaque, dirigiéndose al camarero. Estamos investigando la muerte de Thomas Parker. Estuvo aquí la noche que murió. ¿Lo recuerdas? El camarero los miró y la expresión de su rostro cambió rápidamente de curiosidad a precaución. Thomas? Sí, él estuvo aquí. Pero fue una noche muy ocupada. ¿Agitado? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Emily. Su voz un poco más alta de lo que pretendía, la ansiedad burbujeaba dentro de ella. Hubo una pelea. No vi todo, pero escuché gritos. La multitud se puso nerviosa y Thomas. Bueno, parecía como si estuviera discutiendo con alguien, explicó el camarero, evitando mirarlos directamente los ojos. ¿Sabes quién era esta persona?, presionó Jaque, su voz más firme. No lo sé. Era un chico que nunca había visto antes. Entró y salió rápidamente. Pero escuché a Thomas gritar algo sobre deudas y amenazas, dijo el camarero, limpiando su vaso con más fuerza, como para borrar de su mente el recuerdo de esa noche. ¿Deudas?, repitió Emily, la palabra haciendo eco en su mente. La pieza del rompecabezas empezaba a encajar, pero todavía quedaban muchos huecos por llenar. ¿Sabes si Thomas estuvo involucrado en algo más peligroso? El camarero vaciló y miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Mira, no puedo decir mucho. Este lugar tiene sus propios secretos y lo último que necesito son problemas. Pero algunas personas hablaban de un juego que no era muy limpio. Parecía que Thomas tenía el problema hasta el cuello. Los ojos de Jaque se entrecerraron. ¿Un juego? ¿Estás hablando de apuestas ilegales? Eso es lo que dicen, pero no conozco los detalles. Lo que sí sé es que estaba preocupado. Y después de esa noche, nunca más lo volví a ver. Y ahora, bueno, ya sabes, respondió el camarero, desviando la mirada hacia un punto distante. Gracias, dijo Jaque, dándose cuenta de que habían obtenido lo que pudieron del camarero. Se volvió hacia Emily con expresión seria. Necesitamos encontrar más información sobre este juego. Podría ser la clave para entender lo que realmente pasó. Al salir del bar, la fresca brisa nocturna los envolvió. Emily estaba sumida en sus pensamientos. Las revelaciones sobre las deudas de Thomas y su posible conexión con el juego ilegal la dejaron inquieta. Todo lo que sabía sobre su hermano pareció desmoronarse. Siempre fue tan responsable, tan respetado en la comunidad. ¿Cómo pudo involucrarse en algo tan arriesgado? Mientras caminaban hacia el auto, Jaque se detuvo de repente. Estaba mirando al suelo, donde algo brillante llamó su atención. Espera, ¿qué es esto? Se agachó y cogió un pequeño trozo de papel. Fue un recibo. Un recibo. Emily se acercó, curiosa. Jaque desdobló el papel y su rostro adoptó una expresión de sorpresa. Mira esto. Es un recibo de un casino del pueblo vecino. Parece que Thomas estuvo aquí recientemente e hizo una compra importante. Gastó una cantidad significativa de dinero en fichas de juego, dijo Jaque, y su voz traicionó la gravedad del descubrimiento. Eso no tiene sentido. Thomas nunca me dijo nada sobre jugar. Siempre decía que era un desperdicio de dinero, murmuró Emily, con el corazón acelerado. ¿Qué más estaba escondiendo? Necesitamos investigar esto. Si estuviera jugando, podría haberse hecho enemigos. Tal vez la pelea que mencionó el camarero tuvo algo que ver con eso, sugirió Jaque, guardando el recibo en su billetera. Entonces vayamos al casino. Necesitamos descubrir exactamente qué pasó, dijo Emily, decidida. La revelación del recibo fue una pista que no podían ignorar. El casino podría ser el lugar donde todo conectara, donde finalmente podría revelarse la verdad sobre la muerte de su hermano. Mientras Jaque conducía, Emily miró por la ventana, perdida en sus pensamientos. La ciudad pasó rápido,
pero su mente estaba concentrada en la imagen de Thomas, en su risa, en sus consejos. ¿Cómo se había metido en una situación tan peligrosa? ¿Qué más podría esconderse bajo la superficie de la vida que llevó? Emily, Jake interrumpió sus pensamientos. Estamos llegando. Prepararse. La ansiedad crecía en su interior. El casino era un lugar luminoso y ruidoso lleno de gente que intentaba ganar dinero, pero para Emily, estaba a punto de convertirse en el centro de la investigación que podría cambiarlo todo. Con una última mirada a Jake, respiró hondo y atravesó las puertas que los llevarían a un mundo muy diferente al que conocían. La ciudad de Maplewood nunca había sido tan bulliciosa. El funeral de Thomas Parker, que se suponía sería un momento de duelo y reflexión, se había convertido en un torbellino de secretos y revelaciones. Emily, con el corazón apesadumbrado y la mente tumultuosa, caminó junto a Jake por las calles que conocía tan bien, pero que ahora le parecían extrañas y amenazantes. El detective, con su mirada atenta y perspicaz, estaba concentrado en la tarea que tenía entre manos: descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Necesitamos saber más sobre este usurero, dijo Jake, rompiendo el silencio que reinaba entre ellos. Si Thomas estaba endeudado, es posible que tenga una conexión directa con su muerte. Emily asintió, su mente todavía procesando la revelación de Daniel el sepulturero sobre la pelea que había ocurrido en la fatídica noche. ¿Qué más podría haber pasado? La idea de que su hermano pudiera estar involucrado en algo tan peligroso la inquietaba. ¿Dónde podemos encontrarlo?, preguntó Emily, ansiosamente. Al parecer frecuenta un bar en las afueras del pueblo, un lugar frecuentado por gente a la que no le importa correr riesgos, respondió Jake, su tono serio reflejaba la gravedad de la situación. Mientras caminaban, Emily sintió el peso de la responsabilidad. No solo porque era la hermana de Thomas, sino porque era la única que parecía dispuesta a profundizar en la investigación. Lo que descubrió podría cambiarlo todo. Jake, notando la preocupación en su rostro, trató de consolarla. Averigüemos qué pasó. Thomas no merece que su memoria se vea empañada por secretos y mentiras. Al llegar al bar, el ambiente era oscuro y lleno de humo. Las paredes estaban adornadas con carteles de juegos y apuestas, un auténtico santuario para los adictos. Los ojos se volvieron hacia ellos cuando entraron y Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. El lugar despedía un olor a desesperación y mala suerte. Acerquémonos al mostrador, sugirió Jake, señalando a un hombre corpulento que servía bebidas. Quizás sepa algo sobre Thomas. Mientras se acercaban, el camarero los miró con recelo. Jake, sin perder tiempo, se presentó. Soy el detective Jake Thompson y ella es Emily Parker. Estamos investigando la muerte de Thomas. ¿Lo conocías? El camarero vaciló y se secó las manos con un paño sucio antes de responder. Sí, lo hice. Thomas solía venir aquí, pero estaba en problemas. Le debía dinero a gente peligrosa, dijo, mirando a su alrededor como si temiera que lo escucharan. ¿Sabes quiénes son estas personas?, presionó Jake. Un tal Frank, un usurero. No es alguien con quien quieras meterte. Thomas estaba a punto de ganar un gran día de pago, pero... bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas. La presión solo aumenta. Emily sintió una oleada de ira y tristeza. El hermano, un hombre respetado en la comunidad, ¿endeudado? ¿Qué pudo haber llevado a Thomas a esta situación? ¿Vio algo sospechoso la noche que murió?, preguntó Emily, tratando de mantener la voz firme. El camarero negó con la cabeza. Escuché gritos. Una pelea. Pero ya sabes cómo son las cosas. En un lugar como este no hay problemas con la policía. Thomas estaba con un chico que no reconocí. Parecía nervioso. Jake miró a Emily y ambos entendieron que la situación se estaba complicando. El camarero, al darse cuenta de la gravedad de la conversación, aventuró un comentario más. Si realmente quieres saberlo, hay un lugar donde se reúnen estos tipos. Una sala de juegos clandestina. Thomas solía ir allí. Quizás intentó recuperar su dinero o algo así. ¿Dónde está esta habitación?, preguntó Jake, ya sacando su celular para tomar notas. Al final de la calle, detrás del almacén. Pero ten cuidado. No es un lugar seguro, adverso el barman con preocupación evidente en sus ojos. Emily y Jake intercambiaron una mirada determinada. La sala de juegos podría ser la clave para entender lo que realmente pasó esa noche. La adrenalina corría por sus venas cuando salieron del bar y se dirigieron hacia el almacén. El camino hasta allí estaba lleno de tensión. Cada rincón parecía esconder un nuevo secreto y Emily no podía evitar la sensación de que estaban siendo observadas. Jake, atento, se mantuvo al frente, con la mirada alerta. Cuando llegaron a la sala de juegos, la escena era todo menos discreta.
Luces intermitentes, risas y gritos de alegría y desesperación se mezclaron en un sonido ensordecedor. Emily vaciló en la entrada, pero Jake la animó con un gesto de la mano. «Vamos. Necesitamos entrar». Dentro de la habitación, el olor a tabaco y alcohol era casi insoportable. Se mezclaron con la multitud, observando a los jugadores concentrados en las mesas de cartas y de ruleta. Jake se acercó a un grupo de hombres, mientras Emily exploraba el lugar. «Recuerda, estamos aquí para investigar», susurró Jake, antes de dirigirse a uno de los jugadores. «Oye, ¿conoces a un tipo llamado Thomas Parker?» El hombre, un tipo delgado con mirada cansada, miró a Jake y luego a Emily. «Sí, lo sé. Estuvo aquí hace unas noches. Parecía nervioso. Habló de un pago que necesitaba hacer». «¿Viste con quién estaba?», preguntó Jake. El hombre vaciló y miró a su alrededor antes de responder. «Estaba con un tipo llamado Frank. Nunca vi su rostro, pero su voz era profunda. No parecía alguien a quien quisieras desafiar». Emily sintió una oleada de temor. El nombre de Frank resonó en su mente y lo que estaba sucediendo parecía más peligroso por momentos. «¿Y qué pasó después?», cuestionó Jake, su voz firme. «No sé. Se fue a toda prisa y luego... Bueno, ya sabes cómo son las cosas. Cualquier noche en un lugar como este». Desanimados pero decididos a seguir adelante, Jake y Emily abandonaron la sala de juegos. El sol comenzaba a ponerse, cubriendo la ciudad con una sombra que parecía acercarse a ellos. Fuera lo que fuese lo que ocurría, la verdad seguía oculta y estaban decididos a encontrarla. «Tenemos que enfrentarnos a este Frank», dijo Jake mientras caminaban de regreso al auto. «¿Crees que hablará?», preguntó Emily, con el corazón acelerado al pensar en lo que podrían descubrir. «Si no hablamos con él, nunca lo sabremos. Y si estuvo involucrado en la muerte de su hermano, tenemos que sacarlo a la luz», respondió Jake con voz firme. El camino de regreso fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. Emily se preguntó cómo Thomas se había involucrado con gente tan peligrosa y por qué no se lo había contado. Se sintió traicionada, no solo por la situación en la que se encontraba su hermano, sino también por su falta de confianza en ella. Cuando llegaron al coche, Emily miró a Jake, decidida. «Vamos tras este Frank. No podemos dejar esto para más tarde». «Tomás merece justicia». Jake asintió, admirando su determinación. Estaban a punto de verse sumergidos en un mundo oscuro, donde la verdad podría ser más peligrosa de lo que jamás imaginaron. Independientemente de lo que descubrieron, sabían que no había vuelta atrás. Emily y Jake estaban sentados en una pequeña sala de conferencias de la comisaría, con la luz fluorescente parpadeando insistentemente. El ambiente estaba cargado de tensión e incertidumbre. Habían pasado días inmersos en una maraña de mentiras y secretos, y ahora la revelación de que Thomas estaba involucrado en un plan de arreglo de juegos parecía ser la clave para comprender su muerte. «Entonces, ¿qué sabemos sobre este socio comercial?», preguntó Jake, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. Su mirada era decidida, pero había un atisbo de cansancio en sus rasgos. «Su nombre es Rick Mason», respondió Emily, mientras intentaba organizar la información. «Estuvo asociado con Thomas en varios juegos y hay rumores de que estaban a punto de hacer algo grande. Pero resulta que las cosas no iban tan bien entre ellos». «¿Y este vídeo que encontramos?», preguntó Jake, recordando la tensión palpable que podían escuchar en las voces de Thomas y Rick. «Necesitamos ver quién más estuvo involucrado. Si realmente se trata de manipulación de juegos, podría haber más personas en esta historia». Emily asintió con el corazón acelerado. Recordó la escena en la que vieron juntos el vídeo, donde la discusión entre los dos hombres se calentaba a cada segundo. El rostro de Thomas estaba rojo de ira y la frustración de Rick era evidente, como si estuviera a punto de explotar. «Thomas estaba muy nervioso», dijo Emily, reflexionando. «Mencionó algo sobre un plan que estaba en juego, pero no fue específico. Algo me dice que a Rick no le gustó lo que escuchó». «Necesitamos encontrarlo», dijo Jake, inclinándose hacia adelante. «Si estuviera en medio de esto, podría saber más sobre la muerte de Thomas». «¿Y si no quiere hablar?», Emily levantó una ceja, insegura. «¿Y si es tan peligroso como parece? Entonces habrá que tener cuidado». Jake respiró hondo y la determinación en sus ojos se intensificó. «Pero necesitamos respuestas. Es la única manera de saber qué pasó realmente». La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Uno de los agentes de la estación entró, con el rostro pálido y preocupado. «Perdón por interrumpir, pero necesitas ver esto». Le entregó a Jake un celular, el cual vibraba sin cesar. «Es un mensaje anónimo». Jake leyó el mensaje en voz alta.
deja de investigar antes de que sea demasiado tarde. La tensión en la habitación aumentó y Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién pudo haber enviado esto?, preguntó Emily, su tono temblaba ligeramente. No estoy seguro, pero parece que alguien nos está mirando, respondió Jake, su expresión se volvió oscura. Y están dispuestos a intimidarnos para que nos detengamos. ¿Qué debemos hacer? Emily estaba asustada, pero la determinación en sus ojos no se disipó. Sabía que, independientemente del peligro, necesitaba descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Continuemos nuestra búsqueda de Rick, dijo Jake, ajustándose la corbata y levantándose. No nos dejemos intimidar. Puede que tenga información valiosa. Los dos salieron de la comisaría y se dirigieron a la última dirección conocida de Rick Mason. El camino era tranquilo, pero el silencio parecía ensordecedor. Emily estaba perdida en sus pensamientos, analizando cada detalle de lo que habían descubierto hasta ahora. La muerte de Thomas parecía más bien un rompecabezas, y cada pieza que encontraban solo aumentaba el misterio. Cuando llegaron a la casa de Rick, una casa vieja y en mal estado, Jake llamó a la puerta. El sonido resonó en el aire tranquilo. Después de unos momentos de silencio, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre con una mirada sospechosa y desordenada. ¿Qué deseas?, preguntó Rick, con voz ronca y nerviosa. Necesitamos hablar contigo sobre Thomas Parker, dijo Jake con firmeza. Es importante. Rick vaciló y su mirada nerviosa pasó entre los dos. No tengo nada que decir. Intentó cerrar la puerta, pero Jake lo detuvo. Esperar. Intervino Emily, su voz suave. Tu amigo murió. Necesitamos entender lo que pasó. Estabas con él la noche que sucedió. Rick finalmente les permitió entrar, pero la desconfianza aún flotaba en el aire. Se sentaron en la desordenada sala de estar y Jake comenzó a interrogarlo. ¿Qué pasó realmente entre tú y Thomas?, preguntó Jake, observando cada movimiento de Rick. No fue nada. Rick negó con la cabeza, evitando su mirada. Solo estábamos hablando de negocios. Querías salir del juego. ¿Y lo dejaste?, preguntó Emily sintiendo aumentar la tensión. Estaba preocupado por algo, ¿no? Él estaba en problemas. Rick finalmente se rindió, su voz temblaba. Tenía deudas y no pude ayudarlo. Le advertí que parara, pero no escuchó. ¿Deudas con quién?, Preguntó Jake, ansioso. Con el usurero, probablemente. Rick miró hacia abajo, como si la culpa lo consumiera. Thomas estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que pensaba. Esto no fue solo un juego. ¿Qué quieres decir con eso?, insistió Emily, ahora más intrigada. Estaba involucrado en un plan de arreglo de juegos, y no era solo una estafa. Fue peligroso. Había gente seria involucrada. Rick se levantó, empezando a caminar de un lado a otro, nervioso. Yo no quería involucrarme, él tampoco debería haberse involucrado en esto. La revelación cayó como una bomba. Emily y Jake intercambiaron miradas y se dieron cuenta de que la situación era más complicada de lo que imaginaban. ¿Dónde estaba usted la noche que murió?, preguntó Jake, su voz firme. Estaba en casa, solo. Rick se detuvo y los miró con sinceridad en sus ojos. No tengo nada que ver con esto. No quería que estuviera tan involucrado. Si no tienes nada que hacer, puedes ayudarnos. Emily lo animó. Necesitamos saber quién más estuvo detrás de esto. No sé si puedo. Rick vaciló, las palabras pesadas. No es fácil tratar con las personas detrás de esto. Si continúas investigando, puedes terminar en peligro. Ya estamos en peligro, ¿no?, dijo Jake, y la mirada desafiante que le dio a Rick fue clara. Si sabes algo, ahora es el momento de decírnoslo. Rick finalmente respiró hondo, luciendo derrotado. Hay un tipo llamado Víctor. Él es quien realmente controla todo esto. Si Thomas se metió en problemas, fue por su culpa. ¿Víctor?, repitió Emily, anotando el nombre. ¿Dónde podemos encontrarlo? Suele ir al bar del pueblo, dijo Rick en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Pero no recomendaría acudir a él. No es alguien con quien quieras cruzarte. Gracias, Rick. Dio Jake levantándose. Esto puede ayudarnos a entender lo que realmente pasó. Cuando salieron de la casa, Emily sintió una mezcla de alivio y preocupación. Tenían una nueva pista, pero la palabra peligro resonaba en sus mentes. ¿Qué más podrían encontrar en esta búsqueda de la verdad? La sombra de la muerte de Thomas todavía se cernía sobre ellos y ahora, más que nunca, necesitaban estar preparados para afrontar las consecuencias de sus descubrimientos.
Había legado el día del funeral de Thomas Parker, y el ambiente se llenaba de una mezcla de dolor y expectación. Emily, al lado de Jake, sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que abrir el ataúd no era solo un acto de desesperación, sino también un último esfuerzo por descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. La multitud se reunió a su alrededor, con las miradas llenas de curiosidad y asombro, mientras los murmullos resonaban como un eco lejano, casi como un coro fúnebre de voces. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Jake, en voz baja pero firme. Miró a Emily, buscando señales de vacilación. Pero la determinación en sus ojos era innegable. No puedo dejarlo así, Jake. Él no merecía esto. Si hay alguna pista, debemos encontrarla. La respuesta de Emily estuvo cargada de emoción y Jake no pudo discutir el fervor de su convicción. Sin más, Jake se acercó al ataúd y con un gesto decidido, rompió el sello. El crujido del plástico resonó en el aire y la multitud guardó silencio por la anticipación. Emily contuvo la respiración, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Jake levantó lentamente la tapa, revelando el interior del ataúd, que se suponía albergaría el cuerpo de Thomas. Cuando la tapa se abrió por completo, la vista que se presentó ante ellos fue desgarradora. El ataúd estaba vacío. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar y los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. Emily se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos, mientras Jake miraba a su alrededor, tratando de comprender qué había sucedido. No puede ser. ¿Dónde está el cuerpo?, Emily susurró, su voz apenas era capaz de superar el tumulto que se estaba formando. En el fondo del ataúd, algo llamó su atención. Un pequeño trozo de papel estaba pegado al forro. Con manos temblorosas, Emily lo recogió y lo desenrolló. Las palabras que estaban escritas allí eran simples pero poderosas. La verdad está enterrada más profundamente de lo que imaginas. Jake frunció el ceño mientras leía el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Thomas planeó esto? ¿Quería que supiéramos algo? Emily sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Eso no tiene sentido. No tenía motivos para huir. No contigo lo que estaba pasando. Él estaba preocupado por sus deudas, por las amenazas del usurero. ¿Por qué haría eso? La multitud que los rodeaba empezó a agitarse y las voces se entrelazaron en un caos de especulaciones. Algunos se sorprendieron, otros se enojaron. La escena se volvió cada vez más confusa y la presión aumentó. Fue entonces cuando apareció de nuevo Daniel, el sepulturero, con el rostro pálido y preocupado. Se acercó a Emily y Jake con aire de urgencia. Sabía que algo andaba mal, dijo, en voz baja pero llena de gravedad. Vi cosas que no debería haber visto. Thomas no estaba solo. ¿De qué estás hablando?, cuestionó Jake, tratando de contener la frustración que burbujeaba dentro de él. Se reunió con gente que no debería estar en la ciudad. Vi un grupo la noche que murió y no parecían amigables. No sé si estuvieron involucrados en su muerte, pero había algo oscuro allí. Algo que no puedo explicar. Daniel vaciló y miró a su alrededor como si tuviera miedo de ser escuchado. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Tiene alguna prueba de esto? ¿Alguna foto? ¿Algún nombre? Daniel vaciló antes de buscar en el bolsillo de su camisa. Sacó una fotografía amarillenta y se la entregó a Emily. Aquí. Tomás estaba con ellos. No sé quiénes son, pero no parecían del tipo que se preocupa por la vida de alguien. Emily miró la foto y su corazón dio un vuelco. En la imagen, Tomás estaba rodeado por 3 hombres con expresiones sombrías, todos luciendo tensos. El lugar parecía un callejón mal iluminado. ¿Qué sabes sobre ellos?, preguntó, con la voz temblorosa. Justo lo que vi. Estaban discutiendo y la tensión era palpable. No pude escuchar todo, pero había algo sobre un pago atrasado. Algo que Thomas les debía, respondió Daniel, con la voz temblorosa. Jake se acercó, su mente trabajando rápidamente. Necesitamos descubrir quiénes son estos hombres. Es posible que estén relacionados con la muerte de Thomas, y el mensaje que nos dejó puede ser la clave. La mirada de Emily estaba fija en la foto y una nueva determinación se estaba formando en su interior. Si realmente estaba en peligro, debemos actuar rápidamente. No podemos dejar que esto termine así. Merece justicia. La multitud seguía murmurando, la incredulidad y la confusión se extendían como la pólvora. Emily sabía que la revelación del ataúd vacío cambiaría todo. El dolor de la pérdida se convirtió en una búsqueda incesante de la verdad. Jake y Emily, ahora unidos por un propósito renovado, estaban decididos a seguir este nuevo camino.
Salgamos de aquí, sugirió Jake, mirando a su alrededor, consciente de que la situación podría empeorar en cualquier momento. Necesitamos un lugar más seguro para discutir esto. Mientras se alejaban de la multitud, una sombra pareció moverse entre la gente. Emily sintió un escalofrío en la nuca, como si los estuvieran observando. Jake, ¿sentiste eso? Ella murmuró. Sí. No podemos dejarnos distraer. Necesitamos concentrarnos en la foto y en los hombres que estaban con Thomas, respondió Jake, con la mirada fija. La imagen de los hombres de la foto se grabó a fuego en la mente de Emily. Voy a descubrir quiénes son. Puede que Thomas no haya confiado en mí, pero no fallaré ahora. Él me necesita. Y así, impulsados por un ardiente deseo de encontrar respuestas, Jake y Emily se distanciaron del funeral y de la confusión que lo rodeaba, dispuestos a afrontar los peligros que les aguardaban en su búsqueda de la verdad. La muerte de Thomas Parker se había convertido en el catalizador de un camino oscuro, donde secretos y traiciones se entrelazaban, y donde sus propias vidas podían estar en juego. La verdad estaba enterrada, pero estaban decididos a desenterrarla, sin importar el costo. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es fundamental para el crecimiento del canal. Y mira este vídeo que aparece en pantalla. ¡Hasta luego!